Muy buenos días, estimados estudiantes. Lamentablemente, pues ya es nuestra última clase. Digo lamentablemente porque fue muy grato poder compartir con ustedes todas estas semanas, desde febrero pues hasta ahorita, todos estos temas que nos convocaron durante estos 2 mesecitos pasados sobre el desarrollo socioemocional de los niños. Entonces es una tristeza ya pues dejarlos de acompañar en este periodo, pero para aquellos estudiantes que continúen sus estudios, es posible que nos veamos en otra ocasión. Entonces vamos a tratar hoy de hacer un cierre con las últimas actividades que tenemos en la unidad 3. Recuerden que a pesar de que sea nuestra última clase, este sábado 13 de abril, ustedes tienen una semanita más hasta el 21 de abril para entregar las últimas actividades que están abiertas con la unidad 3. Entonces, espero que hayan tenido una feliz semana, pues ya iniciamos Semana Santa, entonces mucho recogimiento, mucha reflexión de lo que significa esta semana, pues para los que somos católicos, para los que no, pues moderación en ese compartir con las familias. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este encuentro. Vamos hoy a empezar nuestra temática con lo que veníamos trabajando la clase pasada, que son las teorías del desarrollo socioemocional. Como hicimos un recorrido tan breve, recuerden que hablamos un poquito de Piaget, hablamos un poquito de Vygotsky, terminamos con Uri Bronfenbrenner. Hoy vamos a retomar un poquito esa teoría ecológica y vamos a continuar con Maturana, ¿no? Pero la clase básicamente va a estar centrada en esos signos de alarma que podemos detectar con nuestros niños y nuestras niñas en el aula. Entonces, vamos, como es costumbre, a retomar esta pregunta del foro, que es: ¿cómo creen que podemos detectar esos signos de alarma en el desarrollo socioemocional de nuestros niños, niñas y adolescentes? Entonces, un poco la pregunta es indagar esos saberes previos que ustedes tienen, esa capacidad incluso de observación, porque yo sé que muchos son homologantes, han estudiado en normales, han sido técnicos en primera infancia, ya tienen experiencias en campo, digamos, en sus respectivos contextos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo creen que podemos detectar esos signos de alarma en el desarrollo socioemocional de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Yo voy a estar muy conectadita en ese foro. Yo los felicito, siempre los he felicitado porque me parecen un grupo supremamente activo. Casi todas las participaciones el sábado estoy muy atenta a lo que puedan hacer. Hemos hecho un gran equipo, eso me tiene muy contenta y me seguirá teniendo muy contenta. Espero encontrarlos en otra ocasión. Entonces vamos un poquito a hablar eso, ¿no? ¿Cómo creen que podemos detectar esos signos de alarma con nuestros niños, niñas y adolescentes? Entonces, recordemos un poquito lo que es la teoría ecológica, ¿no? Recuerden que decíamos que es una teoría fundada por un psicólogo nacido en Rusia, es un psicólogo nacionalizado después en Estados Unidos, estadounidense, que se llama Uri Bronfenbrenner. Decíamos que esta teoría ecológica, pues básicamente está sostenida sobre esa visión de los diferentes ecosistemas que como seres humanos, pues desde que nacemos estamos interactuando, ¿no? No siempre son ecosistemas en términos naturales, aunque la naturaleza va a estar rodeada porque el ser humano en general está siempre determinado por esa naturaleza, que significa pues el vivir, ¿no? en ciertos ecosistemas. Entonces hablamos de, está basada en esa interacción que hacemos de los diferentes ambientes en los que nos desarrollamos a lo largo de la vida. Eso puede ser la escuela, puede ser la familia, puede ser el ámbito natural, puede ser la sociedad en general, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esas interacciones, este psicólogo empezó un poco a detectar cómo nos comportamos, ¿no? Cómo esos contextos determinan nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir, y a partir de eso creó una teoría de los contextos, de los, pues, que les llama ecosistemas, y de las interacciones que establecemos nosotros con los demás, con esos ecosistemas y con el medio natural como tal. Entonces, a partir de eso, efectivamente, él entendió
que la forma en que nos relacionamos con estos ecosistemas, pues determinan o condicionan nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo moral y nuestro desarrollo social. De los primeros diagramas que hizo Bronfenbrenner fue este que tienen acá, que hablaba básicamente de un microsistema, de un exosistema y de un macrosistema, ¿no? Hoy día se extiende a otro tipo de ecosistemas y hablan incluso del cronosistemas, que ya es una complejización de esta teoría ecológica como tal. Entonces, digamos que hablábamos un poquito de la biografía de este autor, de este psicólogo súper reconocido, de hecho de los más influyentes en términos de la psicología evolutiva actual, que retoma mucho de los postulados de Piaget, mucho de los postulados, digamos, de estas teorías de la psicología evolutiva, que tiene que ver con esa influencia de herencia y ambiente, que también trabajamos en esta clase, con relación al desarrollo integral en los seres humanos. Entonces veíamos un poquito que estudiaba psicología en la Universidad de Cornell, hizo su maestría en Harvard, y pues desde muy pequeño estuvo interesado, digamos, en estos ecosistemas que él llama ecológicos, sobre todo en el desarrollo de las infancias. Dicen que fue muy amante de la investigación con niños, le gustaba mucho poder comprender cómo desde pequeño pensamos, cómo se nos desarrolla el lenguaje, cómo se nos desarrolla cada uno de los pensamientos y cómo maduran esas estructuras cognitivas en los niños. Entonces fue muy dado a trabajar con niños en la mayoría de sus experimentos. Entonces, para eso veíamos también unos cuantos postulados que trabajábamos en esta teoría ecológica, que recuerden, se las recomiendo, la idea es que la profundicen. Yo sé que el espacio que tenemos en estas clases no es mucho, pero pues les damos abrebocas a ustedes, que la idea es que en su juicio y en su disciplina, digamos, en la formación que tienen, puedan consultar estos autores y, por qué no, leer uno que otro librito, que es muy satisfactorio, digamos, muy interesante en el ejercicio de los docentes. Entonces decíamos que de los conceptos más importantes de esta teoría ecológica estaba la idea de la corresponsabilidad social en términos de la educación, ¿no? Con Bronfenbrenner comenzamos a hablar de que la educación no podría solo gestarse a nivel de aula, no podía solo gestarse en un sistema que llamaban el educativo, porque eso evidentemente tenía una correlación con otro tipo de sistemas, con otro tipo de entidades, con otro tipo de interacciones a otro nivel. De allí que la mayoría de las políticas públicas en Colombia y en el mundo con relación a la primera infancia, por ejemplo, o lo que tiene que ver con educación, tenga su corresponsabilidad, si se quiere, con diferentes entidades. Entonces, por ejemplo, el presupuesto se maneja desde Hacienda, la intervención que se hace a nivel social se maneja desde el Ministerio de Protección Social, a pesar de que sea el Ministerio de Educación el que concrete y ejecute la política pública como tal. Pero a partir, digamos, de estas investigaciones de Bronfenbrenner y de la interacción de estos diferentes ecosistemas o de los diferentes sistemas en que nos movemos como seres humanos, existe también una responsabilidad compartida. Entonces, de las cosas más importantes es hablar de la educación como una responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, otro postulado de esta teoría ecológica fue la idea de la educación en red, como lo que les decía, como Bronfenbrenner siempre estaba llamando la atención sobre las interacciones que establecemos y de cómo esas interacciones nos condicionan, él decía, pues obvio, el desarrollo de los niños tiene que hacerse en red, el desarrollo del ser humano en realidad se hace en red y la educación, por ende, se hace en red también. Entonces, para él, otro concepto, aparte de la responsabilidad de todos, que significaba la educación se hacía en red. Es decir, un niño aprende más con otros que solo, ¿no? Los seres humanos nos desarrollamos de una manera mucho más compleja, mucho más madura, mucho más pertinente, mucho más asertiva, haciéndolo con los demás que haciéndolo en un ambiente solitario. No sé si recuerdan esta película de Tom Hanks, Náufrago, que relata un poco cómo es esa necesidad que tienen los seres humanos de siempre estar con otros, ¿no? En la medida en que él pues se pierde en esta isla, digamos, solitaria, etcétera, etcétera, ya comienza a
recrear unos personajes, asumiendo, pues ya cuando se da cuenta de la soledad en la que está, comienza a recrear estos personajes, entonces toma el globito, comienza a hacer la barca, intentando salir de esa isla, etcétera, pero ahí se nota, digamos, la necesidad que tenemos los seres humanos siempre de estar en correspondencia con los demás, ¿no? Nos desarrollamos mejor con eso, nuestro lenguaje es mejor, y hablamos a nivel universitario, incluso de redes académicas, hablamos de nivel social, de redes sociales, ¿no? Eso que está pues tan a la moda, que todos tenemos una red social, bien sea profesional, bueno, hay redes profesionales y redes sociales, todos tenemos Facebook, todos tenemos Instagram, y eso pues evidentemente demarca también una subjetividad al interior de esto. Entonces digamos que con la teoría ecológica de los aportes fundamentales, aparte de todo ese descubrimiento que hacen del proceso evolutivo de los seres humanos con el estudio de estas interacciones, uno es la educación en red y el hecho de que todos aprendemos con todos, y dos, la educación tiene una responsabilidad compartida, es decir, la responsabilidad de la educación es de todos, como aportes de esta teoría. Esto también lo veíamos un poquito la clase pasada, que son los diferentes ecosistemas o los diferentes sistemas donde Bronfenbrenner desarrolla su teoría. Entonces decíamos que estamos el micro, que es el nivel más inmediato, y si miran esa diapositiva, digamos aquí, aunque está en inglés, un poco nos acercamos a cuál es la relación que establecemos con esos ecosistemas, ¿no? Entonces, con esos sistemas. Entonces está el microsistema, que básicamente es esos primeros núcleos de socialización que tenemos el ser humano, incluyendo la familia, ¿sí? Luego está, bueno, ahí aparece el mesosistema, o el exosistema, luego aparece el macrosistema, y entonces es cómo aparecen los vecinos, cómo aparecen incluso las personas que después entran a nuestro mundo, digamos a nuestro universo, cuando nos tenemos que relacionar ya en la escuela, aparecen incluso los amigos del barrio, aparecen los niños que nos encontramos en el parque con el que también dialogamos, aparece pues nuestros cuidadores, puede ser la familia extendida de la que tanto hablamos, que es el famoso exosistema, aparecen después los compañeros de trabajo, ¿sí? Aparece de manera macro, por ejemplo, ya las leyes, las instituciones del gobierno que representan esas, o que concretizan esas leyes. Entonces, digamos que todas estas interacciones, dice Bronfenbrenner, va demarcando la importancia de esta teoría ecológica, porque no nacemos solo en un espacio, pues la familia es ese primer espacio del microsistema, pero luego se va extendiendo un poco, ¿no? Y la socialización de los seres humanos lo hacemos durante toda la vida, dice Bronfenbrenner. No estamos solos nunca mientras estamos en sociedad. Y por ende, cada una de esas relaciones va teniendo su impacto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social y en el desarrollo moral de los niños. Por eso elabora esta imagen que les coloco acá de cómo vamos extendiendo esos procesos. Luego, efectivamente, pues así de manera muy corta, espero que continúen la profundización de esto. Aparece otro autor muy ligado incluso a estos estudios que hace Bronfenbrenner, pero no tanto pues a nivel digamos un poco más cercano, porque pues, es chileno. Es Humberto Maturana, pues es un biólogo y filósofo chileno, nacido el 14 de septiembre de 1928, estudió medicina en la Universidad de Chile, pero lamentablemente no se graduó, sino que se trasladó a Londres a estudiar anatomía y neurofisiología y se doctoró en Harvard en biología. Entonces, evidentemente es uno de los intelectuales de mayor impacto que tiene Latinoamérica en el mundo en estos momentos. Y tiene 3 obras que también les recomiendo. Uno es El sentido de lo humano, que escribe en el 91, otro es El árbol del conocimiento, que escribe en el 84, y Amor y juego, que escribe en el 97. Creo que son pues tiene más, igual, pueden consultar esos libros también allí en internet, pero estos 3 libros para mí los considero como de los libros más fuertes, donde sustenta su teoría
sobre la matrística, sobre la autopoiesis, que son como los conceptos fundamentales de Humberto Maturana, y estos 3 libros maduran ese proceso que hace de escritura, que hace de su teoría a lo largo, digamos, de finales del siglo XX, principios del XXI, con relación, bueno, todos están en el 20, con relación a este proceso sobre qué es lo humano, ¿sí? Cómo establecemos vínculos los humanos y cómo pensamos un poco los humanos. Entonces, esos 3 libros se los recomiendo: El sentido de lo humano, El árbol del conocimiento y Amor y juego, no se les olvide. Entonces, ¿cuáles son los principales postulados de esta teoría de Humberto Maturana? Uno tiene que ver con los niños. Dice Humberto Maturana, los niños se transforman en la convivencia con los adultos y es a través de ese vínculo que aprenden a ser mayores serios y responsables. Recuerden que a diferencia, digamos, de las primeras teorías finales del 19, principios del 20, cuando lo importante era mirar los procesos de maduración del ser humano de manera individual, digamos, acá ya en el siglo XX no podemos hablar sobre todo el 21, ya no podemos hablar que las estructuras cognitivas se maduran porque sí, sino que se maduran sobre todo en la interacción, se maduran en lo social, se maduran en ese espacio, digamos, del lenguaje donde nacemos todo el tiempo. Entonces, para Maturana, heredero de todas esas visiones sobre la teoría ecológica, sobre la importancia de la interacción con los demás, pues él también aúna, digamos, su teoría a esto que considera importante, que tiene que ver efectivamente con los vínculos que establecemos desde muy pequeños en la vida de los seres humanos. Entonces, para él, vuelvo y repito, los niños se transforman en esa convivencia de los adultos. Es decir, tenemos como adultos una responsabilidad fundamental y es brindarles a los niños y a las niñas las suficientes herramientas para entender de qué se trata la convivencia, ¿no? Cuáles son las negociaciones que hacemos, cuál es la mejor manera de comprender al otro. Por eso muchas de las teorías ahorita de las neurociencias hablan de la empatía, ¿no? Es situarse en el lugar del otro y tratar de pensar como piensan los demás. Entonces, Humberto Maturana es heredero también de todo esto y cree que efectivamente lo central en la convivencia es poder escucharnos, poder hacer las cosas juntos, poder respetarnos mutuamente, y para él el diálogo se convertía en el arma propia de todos los seres humanos. Entonces él decía, es a través del diálogo donde nos edificamos, donde nos protegemos, donde negociamos con el otro y donde básicamente nos construimos con el otro. Entonces hablemos, decía todo el tiempo, ¿no? Conversemos. Hay unas conferencias que hace sobre la matrística, que es, ahorita lo vamos a ver, y que son muy buenas, en YouTube se las recomiendo, donde lo graban y él comienza a plantear esa importancia de conversemos, ¿no? A los seres humanos nos falta conversar, decía. Y otra cosa sobre la educación, decía Humberto Maturana, lo fundamental en la educación es la conducta de los adultos. Los niños se transforman y en esa convivencia, y va a depender de cómo nos conduzcamos con ellos, que logran realmente construir en ese espacio psíquico toda no solamente en el espacio relacional, sino también en el espacio psíquico, todas esas buenas cosas que queremos que los niños construyan. Entonces, para Humberto Maturana, vuelvo y les repito, el diálogo, el respeto, las buenas relaciones, el bienestar social, depende de la forma en que desde muy pequeños construyamos vínculos y logremos realmente avanzar en ese proceso de empatía. La matrística, que es otro concepto de esta teoría de Humberto Maturana, tiene que ver con esta frase, que allí se las pongo, y dice: los humanos somos fruto de la cooperación para la conservación, no de la lucha por la supervivencia. Bioevolutivamente somos porque amamos. Miren que es hasta bonita esa frase, porque él siempre está colocando a la emoción, pues al amor, digamos, como una emoción que funda lo social. Es un hombre con una alta sensibilidad social, y dice, lo que nos falta realmente, y a diferencia de la religión
no lo dice, digamos, aunque todos estamos de acuerdo con eso, no lo dice de una manera religiosa, pero sí lo dice desde lo espiritual. Y dice, el amor es esa emoción que funda lo social. Y somos porque realmente amamos, pero refiriéndose a esos vínculos que establecemos, ¿no? Con todos. Y esta crítica que hace, porque yo no sé si ustedes recuerdan que desde muy pequeño nos están diciendo, es que la historia del ser humano es la lucha por la supervivencia, pues básicamente sobrevivimos los que somos más fuertes, etcétera. Y lo que dice Humberto Maturana es, no es cierto, esa teoría darwinista sobre la evolución no la aceptamos, de hecho no estamos de acuerdo con esa teoría de la evolución donde los más fuertes son los que predominan, porque en el mundo de hoy, con la ciencia, con los avances de la medicina, con los avances de la ingeniería, con los avances de la neurociencia, de los que nos damos cuenta es que no se trata de que el más fuerte sobrevive, porque hay maneras de que los débiles sobrevivan, digamos. Pero lo que dice es, pero la cooperación entre todos es lo que va a garantizar que no haya digamos como un hecatombe mundial, algo así como prepararnos un poquito. Esa serie nos visiona mucho la serie de los zombies, no sé si la han visto, de Walking Dead, donde hay una hecatombe y los seres humanos tienen que empezar otra vez a tratar de reconstruirse socialmente, ¿no? Pero para reconstruir socialmente también hay una reconstrucción individual. Entonces hay una interacción todo el tiempo en saber hasta dónde puedo apoyarme del otro y hasta dónde pues me toca también cambiar esas formas de ser, porque no hay sino seres humanos, ¿sí? Y bueno, y los últimos que quedan en ese hecatombe zombie. Pero regresando acá, lo que decíamos es, no es una lucha por la supervivencia, es la cooperación para conservarnos como seres humanos en un ambiente natural, que si no lo hacemos, pues efectivamente nos iremos a destruir. Ustedes saben que la Tierra, ya están hablando de que los recursos naturales no son ilimitados, son bastante limitados por la cantidad de la población que hay, por el aumento considerable de seres humanos, pero también porque cada vez más decrece, no cuidamos el medio ambiente, cada vez más decrece esos recursos que en algún momento tenían ciclos de vida renovables, ya se están siendo destruidos. Nosotros hemos destruido ciclos que no han podido, digamos, las plantas, los animales, etcétera, no han podido reconstruir. Entonces ya no hablamos de ciclos vitales de recursos renovables, sino que son absolutamente limitados y estamos destruyendo hasta ese ciclo vital que les permitía en algún momento, sí, reconstruirse. La tierra se está secando, la temperatura, pues hay una discusión entre si nos enfriamos o nos calentamos, pero es importante poner en juego que lo que está en aras de la conservación del medio ambiente es nuestra propia vida, ¿no? Por eso tantas campañas que hacemos de reciclen, por favor no desaprovechen el agua, cuiden todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces él decía, en aras de esta sensibilidad social que tiene este gran intelectual chileno, decía, es necesario no luchar por la supervivencia, sino cooperar para conservarnos. Y es el amor el que nos va a facilitar eso, ¿no? Dice, en la medida en que uno haga vínculo con el otro, en que uno logre entender el otro, en que uno esté allí tratando, ¿sí?, de convivir con el otro, entonces la cosa se hace un poco más fácil. Entonces él comienza y continúa esta idea de la matrística y dice, es como una especie de cultura, y habla de hace muchos, más o menos unos 8.000 años, que habían culturas que él denominaba matrística, no en el sentido de que eran mujeres las que las hacían, aunque estaban en cabeza de las mujeres, pero él decía que era como una especie de matriz, ¿no? Y en ese caso, dice, no había dominación de un sexo por el otro, no habían guerras. Si el máster nos ayuda con las diapositivas, en esa frase él decía que el amor es la emoción que funda lo social, sin la aceptación del otro no hay fenómeno social. Y dice que hace muchos años hubo una cultura matrística que funcionó bajo esos principios, es decir, bajo el principio del amor, sin la dominación, sin guerras, y se pregunta si es necesario retornar a aquella cultura, ¿no?, de hace 8.000 años. Muchos hemos intentado situar a esa cultura que él llama matrística,
en estas culturas donde las mujeres dominaban, no al estilo de las amazonas, pero sí donde las mujeres se recolectaban, donde había un sistema, digamos, de ayuda mutua. Entonces cada quien se especializaba en una parte del trabajo y se gestaba, digamos, una convivencia social en aras de la supervivencia de todos. Entonces él por eso habla de la matrística como esta circunstancia, digamos, o este escenario donde la idea es que logremos entendernos todos al punto de que nuestro trabajo sea hacia la conservación de la especie humana. Y dice otra cosa importante y es la autopoiesis. Entonces, dos conceptos fundamentales de Humberto Maturana, la matrística y la autopoiesis. La autopoiesis, que de hecho no es de Maturana, es un concepto trabajado por los griegos hace muchísimos años, ¿sí? Pero él le da su toque, digamos, especial, cuando dice los seres humanos somos autopoyéticos. Quiere decir que somos un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo y reparándose, manteniéndose, modificándose, transformando. Entonces pone el ejemplo de una herida. Cuando uno se hace una herida, es decir, corta la piel o rasga la piel, pues hay unas células encargadas de la regeneración celular de esa parte y así le queden a uno marquitas, etcétera. Uno podría decir que la piel se reconstruye, ¿no? Cuando hay esas heridas y esos huecos. Y él decía también, los seres humanos somos autopoyéticos en la medida en que nuestro sistema celular está dado para vivir, ¿no? Se reconstruye para sostenerse, se reconstruye para que logremos realmente mantener la vida. Él no dice somos autopoyéticos para morir, sino que somos autopoyéticos para regenerarnos. Y la muerte es el obstáculo a esa autopoiesis, es decir, hay muerte cuando el sistema no puede autorregenerarse. Cuando eso pasa, evidentemente morimos, ¿no? Pero somos moleculares y somos autopoyéticos, era lo que decía, nos creamos a nosotros mismos. Y la idea es que realmente logremos llegar hasta allá, decía Maturana, ¿no? La idea es que logremos reconstruir de esa forma autopoyética que somos en las células, asimismo hagamos con la célula social, es decir, que logremos construirnos socialmente con los demás y no logremos apagar la llama que significa existir en sociedad. Entonces, bueno, ahí queda la invitación de estos autores, recuerden los Piaget, Vygotsky, Bronfenbrenner, Maturana, porque son intelectuales que marcaron y van a marcar siempre un aspecto importante para comprender lo que somos, ¿no?, como humanos. Entonces, la invitación queda abierta. Hoy vamos a trabajar también un poquito a lo que es la dimensión socioafectiva, pues que ha mutado, digamos, de conceptos. El Ministerio de Educación Social, ese es otro texto que también tienen que leer, se llama Lineamientos Curriculares, Educación Preescolar, que es del Ministerio de Educación Nacional, donde establece 7 dimensiones para el desarrollo integral de los seres humanos. Entonces, así como las teorías que vimos nos están todo el tiempo llamando la atención de lo social que somos, de lo importante que significa tratar de convivir con los demás, pero también de desarrollarnos con el otro, entonces el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo a todos estos fundamentos que las teorías del desarrollo nos demarcan, digamos, nos pautan un poco acerca de ese desarrollo, el Ministerio de Educación Nacional habla de 5 dimensiones donde se manifiesta ese desarrollo integral. Entonces habla de la dimensión socioafectiva, que es donde básicamente estamos nosotros dando este curso de desarrollo socioemocional, habla de la dimensión corporal, habla de la dimensión espiritual, habla de la dimensión cognitiva, habla de la dimensión comunicativa, la estética y la ética. En ese sentido, dice el Ministerio en estos lineamientos, existe y podríamos hablar de intervenciones pedagógicas aunadas a estas dimensiones para tratar de desarrollar integralmente a nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces, aparte de esas dimensiones, la dimensión que ahorita llamamos personal social, que mutó de la dimensión socioafectiva a la dimensión personal social, el concepto cambia, digamos, porque en su momento la discusión que se daba era lo socioafectivo es una parte integral de aquella relación que establecemos
desde nosotros como individuos hacia la sociedad. Entonces, ya no podemos hablar de la dimensión socioafectiva como lo global, sino que hablamos de la dimensión personal social como lo que es global, que incluye esa parte socioafectiva. Entonces, por eso ya no hablamos de dimensión socioafectiva como tal, sino de dimensión personal social, y el ministerio pues lo entendió y así lo estamos trabajando en estos momentos. Entonces ya pasamos, hace muchos años en Colombia se hablaba de desarrollo emocional, ¿no? Entonces la idea era hacer que la educación tuviera en cuenta esa parte del desarrollo socioemocional, pero después se dijo, es que el desarrollo emocional no es solo las habilidades que tenemos para comprender las emociones y manejarlas, sino que además las emociones son absolutamente sociales. Y entonces ya no hablamos de desarrollo emocional, sino que hablábamos de desarrollo socioemocional, que es lo que vemos y hemos visto durante todo el proceso de este curso. Luego dijimos, claro, pero no se trata solo de las emociones es una parte de lo que podría ser la afectividad en lo humano. Todos estos cambios conceptuales que les estoy hablando rápidamente tiene su sustrato en todas las teorías que vimos anteriormente, ¿no? Entonces no es fácil, pues pasamos de desarrollo emocional a desarrollo socioemocional porque entendimos que las emociones son sociales también, ¿no? Y que tienen que ver con con esos aprendizajes que en esa interacción tenemos. Luego entonces dijimos, entonces no podemos hablar de desarrollo socioemocional dado solo por las emociones, sino que hablamos de lo socioafectivo en la medida en que la afectividad es esa, digamos, ese escenario, esa capacidad más global que tenemos los seres humanos, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los pensamientos y que tiene que ver con los sentimientos. Entonces pasamos después a hablar de desarrollo socioafectivo. Y hoy día, ya les comenté, que no hablamos de desarrollo socioafectivo, sino que hablamos de inteligencia emocional, de inteligencia socioemocional, etcétera, etcétera, y hablamos básicamente de la dimensión personal social. Entonces eso para mostrarles un poco los cambios que a nivel teórico, a nivel conceptual, pero sobre todo también a nivel de intervención hemos tenido en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque tiene que ver con estos alcances a nivel teórico que hemos tenido con esa dimensión personal social. Y hoy decimos que el desarrollo socioafectivo juega un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad, de la autoimagen, del autoconcepto y de la autonomía, logrando crear maneras personales de vivir, de actuar, de disentir y de juzgar las actuaciones propias y las de los demás para tomar las propias, pues para tomar decisiones, ¿no? En eso hablamos de desarrollo socioafectivo en Colombia con los lineamientos que sacó el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ojo, porque cada uno de esos conceptos lo hemos trabajado anteriormente, hemos hablado de autoimagen, hemos hablado de autoconcepto y hemos hablado de autonomía. Entonces, la idea es que esta dimensión personal social, un poco, que el Ministerio lo trabajaba, era retomando la posibilidad, digamos, de que como maestros logremos tener siempre en cuenta ese desarrollo en los niños y tratar de reforzar, digamos, esas maneras que tenemos en ocasiones de actuar frente a los demás. Entonces, por eso el Ministerio crea esta definición, pues igual en las diapositivas, la presentación les va a quedar en el aula y ustedes van a lograr acercarse. Los lineamientos los pueden también bajar desde internet, el Ministerio los tiene pues de consulta obligada y gratuita, digamos, para todo aquel que esté en esta formación. Entonces es importante retomar los lineamientos curriculares de la educación en primera infancia en nuestro país, porque ya han mutado muchos conceptos que antes pues era fácil decirlo. Hablábamos, lo que ya les dije, desarrollo emocional, ya no estamos hablando de eso, ya estamos hablando de desarrollo socioafectivo, estamos hablando de dimensión personal social. Entonces, importante retomar esto. Y por último, pues ya para terminar, vamos a hablar de los signos de alarma. Obvio, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la dimensión personal social. Cuando un niño no se desarrolla de la mejor manera, comienzan a gestarse estos signos de alarma, ¿no? Y como lo que nos interesa básicamente es, con relación al desarrollo socioemocional, pues el desarrollo afectivo, lo que vamos es a mirar en qué consiste esto que llamamos signos de alarma, ¿no? Todos sabemos inicialmente
que hablamos de signos positivos en el desarrollo de nuestros pequeños cuando aparecen cosas que están en funcionamiento, digamos cuando hay elementos de su desarrollo que funcionan bien, se manifiestan de manera esperable, es decir, que un niño sonría cuando está bebé, que comienza a imitar los gestos de su papá, que un niño, por ejemplo, que está enojado, comience a hacer cara de enojado cuando está más grandecito, porque eso implica que ha venido asumiendo una serie de conductas que podríamos llamar esperables de acuerdo a su determinada edad. Sin embargo, cuando ya comienzan a aparecer indicadores, problemáticas, alteraciones de ese desarrollo, pues efectivamente eso va a traer una manifestación en la conducta del niño que refleja sufrimiento. Y si nos interesa trabajar con niños, sobre todo ustedes que están estudiando pedagogía infantil o que están estudiando licenciatura también en inglés, ustedes recuerden que en el aula somos más que el docente que le interesa la disciplina. Somos, en ocasiones, aunque no seamos en términos disciplinares, pero podemos asumir roles de mamá, podemos asumir roles de papá, podemos asumir roles de psicólogo, podemos asumir roles hasta de de señoras del aseo, de servicios generales, porque en el aula somos todo eso al mismo tiempo, y sobre todo cuando estamos trabajando con niños, ¿no? Nos toca hacer de todo un poquito. Entonces, cuando si nos interesa realmente tener en cuenta que en las manifestaciones de los niños en el aula comienzan a aparecer este tipo de indicadores, este tipo de dificultades y este tipo de problemáticas con respecto al desarrollo que uno espera de los niños, es necesario actuar, ¿no? ¿Y cómo actuamos? ¿Sí? Entonces, para eso hay que conocer que actuamos y tenemos siempre, digamos, la disposición de hacerlo como docentes, recuérdenlo. La idea es no quedarnos callados, la idea es denunciar si hay que hacerlo, la idea es intervenir si hay que hacerlo, si no escatimemos esfuerzo, porque lo que haya en juego efectivamente es la vida de un niño, es la integridad de un niño, es la dignidad de nuestros pequeños. Y entonces actuamos en esa medida, 1, para buscar solución a las problemáticas, 2, para atenderlas debidamente, y 3, para cuando los padres y los cuidadores ya se sientan desbordados por las conductas de los niños, pues nosotros como profesionales entendamos que hay unas herramientas con las que podemos trabajar para tratar de ayudar, digamos, un poco a estos niños. Recuerden que si incluso nos desborda a nosotros como docentes, lo que hacemos es remitir al niño ya al profesional que sí está en este momento entrenado para eso, ¿no? Sea psicólogo, terapista ocupacional, y activar las rutas de atención, que pues en otra clase lo estamos viendo, pero activar rutas de atención con respecto a alguna dificultad que tenga el niño en la escuela. Entonces, ¿qué indicadores hay? Recuerden que los niños manifiestan todo el tiempo, ¿no? Y para eso la oralidad, la mirada de los niños, el sueño de los niños y el cuerpo de los niños van a ser esos indicadores fundamentales para saber si hay algo bien o hay algo que está fallando, ¿no? La mayoría de los problemas del desarrollo socioemocional cuando son muy pequeños tiene que ver con los vínculos que se establecen con los cuidadores o con los progenitores, ¿no? Cuando un niño no está llevando un adecuado vínculo, bien sea con la mamá o con el papá, comienza a generar una serie de situaciones. Uno, pueden ser ruidos molestos con demasiada actividad, son lo que decimos cuando los niños están súper hiperactivos o muy hiperactivos, ¿no? Entonces, ojo, no manejemos tanto el término de hiperactivo, digamos, está muy activo, está muy inquieto, está muy, pues se desborda, digamos, en términos de la actividad, pero no utilicemos esa idea de la hiperactividad, que ustedes recuerden que ya es una etiqueta que hacemos con nuestros niños y la idea es no hacerlo. Un signo de alarma es un indicador, no es un diagnóstico, no es un trastorno. Entonces, uno como docente debe evitar por encima de cualquier cosa este tipo de etiquetas, porque eso desacredita al niño, incluso puede incidir más en que si ya está más grandecito y comprende que le están diciendo es que él es hiperactivo, pues así no entienda todo lo que significa la hiperactividad, si está entendiendo que tiene algo mal en él, ¿no? Entonces eso puede ocasionar que el niño se siga manifestando de una manera más compleja, ¿no? Entonces, volvamos a la diapositiva. Cuando el niño comienza a manifestar, ¿sí? Bien sea
por la voz, por la mirada, por la oralidad, por el sueño, por el cuerpo, cositas que no están bien, ¿no? Entonces logran ser muy agresivos, la motricidad, la motricidad fina es, bueno, la motricidad gruesa logra desorganizarse un poco, pero la motricidad fina es la que más sufre. Los niños no saben colorear muy bien, se salen del renglón cuando ya están más grandecitos, no logran tener una dimensión de espacio, temporalidad, lateralidad, o sea, la motricidad fina es la que más sufre, no logran agarrar bien el lápiz, son muy desatentos en las actividades, ¿sí? Es un niño que todo el tiempo está muy inquieto. Por eso se vuelven hipertónicos también, es decir, un niño que está con demasiada actividad en su cuerpo y necesitan hacer una cosa, necesitan hacer la otra, molestan al compañerito, lo molestan de múltiples maneras. Hay algo allí, aunque sean los niños muy inquietos, es muy normal que sean inquietos, hay algo en esa hiperactivación de los niños que ya logra decir que no están bien las cosas, ¿no? Y para eso pues uno tiene que aprender a observarlos durante un tiempo y poder detectar qué hace y qué no hace con ese ejercicio. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta eso. Yo las diapositivas igual se las voy a dejar. Y la última diapositiva máster para que logremos acabar esta clase que lamentablemente ya culmina. Y entonces en los niños pequeños se manifiesta incluso con déficit, se manifiesta con temores, con angustias, se manifiesta también con cambios en la alimentación, con irritabilidad. Préstenle mucha atención a eso porque quiere decir que los niños a nivel emocional no están siendo muy adecuados. Entonces, muchísimas gracias por todo. Cualquier pregunta voy a estar en el foro y que tengan un feliz fin de semana.